Hola a todos y todas, mi nombre es Natalia Bernal Rondón y hoy vengo a hablarles un poco sobre la literatura queer y de las nuevas sexualidades. En primera instancia, vamos a entender un poco qué es el movimiento LGBT. Bueno, cada 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo LGBT, una jornada en la que esta comunidad sale a la calle para reivindicar sus derechos. Conmemora los disturbios que tuvieron lugar en 1969 en el bar de Stonewall de Nueva York, Estados Unidos, y que marcaron el inicio de la lucha por los derechos LGBT. El Stonewall es un bar situado en el 53 de Christopher Street, en un barrio popular de Nueva York. Es famoso porque es uno de los pocos locales en los que se reúnen homosexuales y transexuales. Por primera vez en la historia del local, el 28 de junio de 1969, los clientes se rebelaron y se negaron a aceptar que los trataran como delincuentes. Los homosexuales no quisieron mostrar sus tarjetas de identidad y las mujeres trans no se dejaron inspeccionar por los policías. A lo cual la policía perdió el control de la situación. Mientras los agentes estaban en el interior del local, a las puertas de Stonewall se concentraron unas 150 personas. La multitud estalló al ver cómo un agente agredía a una chica lesbiana a la que habían esposado. Al cabo de un mes, y como consecuencia de estos conflictos, se crearon dos organizaciones de activistas gays, el Gay Liberation Front y la Gay Activist Alliance. Estas organizaciones promovieron las primeras acciones para visibilizar al colectivo LGBT+ y reclamar su igualdad y sus derechos. Así fue como nació la primera marcha por la liberación, que se celebró justo un año después de los disturbios de Stonewall, el 28 de junio de 1970 en Nueva York y en Los Ángeles. Acá podemos ver algunos acontecimientos que marcaron este hecho. Y ahora vamos a hablar un poco del significado de queer y su resignificación a través del tiempo. Actualmente la palabra queer es una palabra que describe una identidad de género y sexual, diferente a la heterosexual y a la cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden quizá identificarse con la palabra queer. Queer a veces se usa para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas, cambiar con el tiempo o no encajar del todo en una identidad u otra. Por ejemplo, ser hombre o mujer o ser gay o hetero. Ahora pasando por su historia, la palabra queer puede tener un sentido negativo. Antes queer se usaba, y a veces todavía, para despreciar y faltarle el respeto a las personas LGBT. Sin embargo, cada vez hay más y más personas que la usan con orgullo para identificarse a sí mismas. Por eso, no llames queer a nadie a menos que sepas que las personas se sienten bien al respecto. Un poquito más sobre la historia es que el recorrido de queer hasta aquella explosión de orgullo y reivindicación fue largo, ya que en el siglo XVI en inglés el término significaba raro, peculiar, extraño y se vinculó al ámbito sexual desde el siglo XIX, principalmente referido a los hombres. Uno de los primeros documentos al respecto es una carta del marqués Queensberry, John Douglas, en 1894, el que usó queer con tono peyorativo para insultar a los homosexuales tras descubrir que su hijo tenía una relación con Oscar Wilde, este personaje pues emblemático, por decirlo así. Ahora, ya sabiendo todo este tipo de significación detrás de la palabra queer, vamos a entrar a la materia que es literatura queer. Bueno, primero hay que entender una cosa. Para los movimientos LGBT en Latinoamérica existe como cierta controversia, ya que cada uno de los sectores se pelea por algo distinto. Por ejemplo, en Colombia, específicamente en Bogotá, hay muchísima más aceptación de lo que hay en otras ciudades del país. En Cali, pues aún se genera crímenes de odio hacia estas personas. Obviamente en Bogotá también se generan, pero alrededor de otras ciudades es un poquito más evidente este problema. Entonces, pues a raíz de esto hay una literatura queer latinoamericana, pero esta se basa más que todo en el análisis de todo este tipo de problemas sociales. Pero en Estados Unidos o en otras partes del mundo donde hay más aceptación para la comunidad, pues se genera otro tipo
de literatura queer. Entonces, aquí vamos a definir un poco qué es la literatura queer. En las propuestas consisten tanto la posibilidad de ruptura con respecto al esquema heteronormativo, como la posibilidad de inclusión o lugar dentro de la norma. En el primer caso se trata de posturas radicales de oposición a la identidad, a la univocidad y a ocupar el lugar tradicional de la diferencia radical e inferiorizada, redireccionando la literatura como el lugar de coexistencia de tensiones, de deseos, de placeres, de personajes no cosificados o esencializados, sin identidades fijas que cuestionen la misma definición de autor. En el segundo caso, la noción clave es el reconocimiento. Combate el lugar de la diferencia a partir de la igualdad y la inclusión, especialmente política, a través de estrategias de visibilización y reconocimiento, lecturas desde la identidad y la implantación de tradiciones e intentos de normalización o compresión desde la normatividad. En ocasiones se puede comprender la literatura queer como la construcción de un nuevo corpus y lo que se ha denominado pluralidad de cánones. En oposición a la reproducción de instituciones que se perpetúan a sí mismas e imponen valorizaciones que refuerzan la superioridad de clase, cultura, género y nacionalidad. Aquí voy a poner un ejemplo. Entonces, al decir que la literatura queer busca oponerse al canon literario hegemónico, no es que busque invisibilizar este tipo de literatura, sino que busca crear un canon un poquito más diverso. Por ejemplo, estos dos libros fueron escritos relativamente en la misma época, fueron escritos en el mismo siglo, dentro de los mismos 10 años, en donde cuentan una historia bastante parecida. Lo que cambia es que en Carmila hay una representación de o sea, la protagonista es una mujer y hay como una tensión homoerótica dentro de esta historia y también es de vampiros. En Drácula ocurre todo lo contrario. Entonces se exalta la imagen del hombre y se sexualiza en exceso al de la mujer. Entonces, digamos que este es un problema, ya que Drácula sí entra dentro del canon, pero Carmila es invisibilizado completamente. Muy poca gente lo conoce. Bueno, también tenemos que mientras en que las denominadas literaturas gay u homosexual, el ejercicio político no es tan claro, conduciendo muchas veces a la reproducción de estereotipos. La literatura gay lésbica, aunque propone otras lógicas de producción, comprensión y reproducción de representaciones, indiciando precisamente en las formas de reproducción. Esto a través del lenguaje, la producción de saber que se ubica dentro de la literatura y las estructuras de poder. Mantiene pues la discusión sobre la diferencia como identidad. Entonces aquí podemos ver un poquito cómo hacen uso de ciertos recursos para valerse de generar una nueva identidad y de representar a más personas dentro de su espectro. Ya por último, acá tenemos un poco las referencias que usé para este video. Muchísimas gracias por escucharme y espero que hayan entendido qué es la literatura queer.